La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México conmemoró hoy 90 años de existencia, reconociendo los retos que aún tiene en materia de justicia laboral. Cada año ingresan entre 30 y 35 mil asuntos por atender. Actualmente este organismo cuenta con 17 juntas especiales, además de 6 direcciones generales jurídicas que atienden conflictos tanto individuales como colectivos que se generan entre los trabajadores y los empleadores. Y justo en este marco, nuestra compañera Paulina Silva tuvo la oportunidad de entrevistar a la licenciada Darlene Rojas Olvera, quien es presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Esta es la charla. Darlene, ¿cuál es el panorama actual de la Junta de Conciliación a 90 años de funcionamiento? Mira, el panorama actual es una junta que finalmente ha tenido que hacer frente casi con la misma cantidad tanto de recursos humanos como de presupuesto a un incremento poblacional que se ha desbordado, y ante esta situación, bueno, pues la actuación de la junta se ha quedado corta. Sin embargo, bueno, se han venido utilizando mecanismos de utilización de medios tecnológicos para tratar de ir combatiendo este incremento del número de demandas que se presentan día con día en esta junta, pero de todas maneras aún así se sigue quedando atrás. En el marco del Día Internacional del Trabajo, el presidente Enrique Peña Nieto presenta una propuesta de reforma constitucional de justicia laboral en la cual se pretende desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Esto qué representa para la ciudadanía y para las mismas juntas? Mira, primero que nada, esta propuesta que él presenta ha sido una petición que se ha dado por varios años en diversas legislaturas anteriormente. Sin embargo, nosotros tenemos un cuestionamiento de fondo en relación a esa propuesta, porque primero que nada no es simplemente cambiar solamente de asignación, que ahora dejen de pertenecer al dejen de pertenecer al Ejecutivo y ahora pasen a formar parte del Poder Judicial. Tiene que ir aparejado en el tema de recursos. Esa es una problemática que se presenta en todas las juntas del país. El tema de la falta de recursos ha propiciado precisamente esta problemática y el rezago en resolver los asuntos, más allá de que se cuestione el propio trabajo que realizan los servidores públicos que integran las juntas, tiene que ver también con la sobrecarga de trabajo que se tiene. Y bueno, si ahora se está pensando que con el simple hecho de transferir las juntas solamente al tema del Poder Judicial y ahora en lugar de llamarse juntas se le llamen juzgados de lo laboral, no va a haber un cambio radical si no se piensa en trasladar también el tema de modernización, el tema de crecer en un mayor número de juntas. Y actualmente, yo te pongo el ejemplo de la Junta del DF, tenemos actualmente 20 juntas que atienden aproximadamente 100,000 asuntos en trámite. Mínimo tendrían que estar hablando de 60 o 70 juzgados para realmente poder hacer un frente, y entonces ahora sí los justiciables ven en la realidad un efecto de una impartición pronta y expedita. Darlene, ¿por qué deberían permanecer las juntas locales de conciliación y arbitraje? Mira, yo creo que al final, yo no insisto en que deban de permanecer. Yo lo que digo es, si el mecanismo es solamente cambiarles el nombre, eso no nos va a llevar a obtener un resultado. Lo que digo, aquí el tema es, si al final se llega a la determinación de que se mantengan las juntas, de todas maneras se deberá de ampliar el presupuesto que se designe para poder crecer. Entonces, ahí es lo que debemos de revisar. ¿Qué conviene más? Porque en el momento en que estamos planteando de que pasen al Poder Judicial y casi se habla de crear nuevos organismos, esto significa una cantidad de presupuesto enorme, y a lo mejor cuesta menos inyectarles presupuestos a las juntas para que puedan contar con el personal suficiente y poder atender y empezar a tener resultados en la disminución de los tiempos de resolución. Creo que al final se tiene que valorar ambos panoramas y lo que sea más beneficioso, porque nosotros estamos acorde en que la ciudadanía necesita tener tribunales de impartición de justicia en donde accedan realmente a una impartición de justicia pronta y expedita. ¿Cómo calificaría el actual sistema de justicia laboral, Darlene? Mira, actualmente se han implementado, en el caso del Distrito Federal, finalmente estamos hablando de todo el país, a pesar de que se han implementado medios tecnológicos para tratar de agilizar los asuntos, sigue habiendo un rezago. Actualmente nosotros tenemos 100,000 asuntos en trámite con 20 juntas. En promedio, cada una de ellas está atendiendo entre 8,000 y 10,000 asuntos. Y diariamente recibimos, más bien mensualmente recibimos un aproximado de 3,000 demandas, ¿no? Entonces, el promedio de asuntos que se van sumando a los asuntos que ya de por sí se vienen litigando, bueno, pues es insostenible. Yo creo que sí debe de haber realmente un mejoramiento en el tema de la justicia laboral, sí se debe de realizar, pero el primer paso que se debe de dar es dotarle de recursos para realmente poder dar este cambio.
cambio. Entonces, digo, si queremos realmente ver un cambio en el tema de la justicia laboral, debemos de empezar también, no solamente con las fallas que existen, que no las dejamos de desconocer, sino también con el tema de la problemática del número de asuntos que se tienen y una inversión real de presupuesto. Darlan, en su calidad como presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en este contexto, ¿cuáles son sus objetivos, sus retos? Mira, sobre todo el tema de abatir el rezago que se tiene de trabajo. Estamos hablando que tenemos 100,000 asuntos, prácticamente año con año vamos resolviendo 35,000 asuntos. Se nos van quedando un promedio de 5,000 asuntos en rezago y ese es nuestro fondo. Tenemos que ir día con día atendiendo los asuntos, primeramente que nada, en los tiempos marcados en la Ley Federal del Trabajo y segundo, realmente impartir una justicia imparcial, que ese es lo que al final todos los ciudadanos buscamos, que realmente sea una justicia imparcial, transparente y que al final dé la certeza a las partes.